Buenas, mi nombre es Eric Vicentín y junto con mis compañeros Lautaro y Maxi vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo práctico integrador para la materia de base de datos 2. Nuestro caso de estudio se va a centrar en el Hospital Pediátrico de Resistencia. El objetivo principal de nuestro proyecto fue diseñar e implementar una arquitectura de base de datos políglota, ya que entendemos que en un entorno hospitalario conviven diferentes tipos de datos y con una sola tecnología no nos va a ser eficiente para resolver todos los tipos de consultas que tenemos con exactamente el mismo rendimiento. Entonces, tenemos por un lado el problema que nos trae estos sistemas rígidos versus la emergencia que conlleva un hospital. Los sistemas tradicionales nos bajan el rendimiento, estas guardias de emergencia, debido a la complejidad de joins en historias clínicas. Esto baja muchísimo el rendimiento al tener que estar relacionando distintos tipos de tablas con distintas columnas, etcétera. También la rigidez ante datos médicos mutables. Tenemos muchos casos en los que necesitamos diferentes tipos de datos para diferentes pacientes y necesitamos también tener una trazabilidad epidemiológica rápida para casos de emergencia en donde tenemos alguna sospecha de contacto y se necesita hacer alguna auditoría interna. Para nuestra primera etapa vamos a mostrar la fundación relacional que hicimos en MySQL, en donde tenemos los datos maestros del hospital, lo que consideramos como datos maestros, que no tienen demasiada variabilidad, pero sí necesitamos una alta consistencia en los mismos, que esto vendrían a ser los sectores en los que se divide el hospital. También tenemos los que son los pacientes y tutores profesionales y el vademecum de medicamentos, que vendría a ser los medicamentos con todos sus detalles, presentaciones, etcétera. Entonces, ¿por qué elegimos MySQL para todo esto? Lo justificamos básicamente por las propiedades de ACID, primero por la consistencia, ya que el motor nos va a imponer restricciones estrictas de integridad referencial, también claves primarias o reglas unique en campos críticos como pueden ser el DNI de los pacientes o las matrículas médicas. Y también, por otro lado, la atomicidad, en donde, por ejemplo, al dar de alta a un paciente con su tutor, nosotros vamos a asignar en el procesamiento como una unidad indivisible, o sea, no lo podemos separar. Entonces, si tenemos alguna falla a mitad de camino, no van a quedar registros por separado. Y respecto al teorema CAP, posicionamos esta solución como un nodo CA en base a la consistencia y disponibilidad, ya que priorizamos que los datos administrativos siempre sean idénticos y exactos para todo el personal y que ante alguna eventual falla de red, nosotros preferimos bloquear todas las tareas de escritura y evitar así tener datos inconsistentes o corruptos dentro de la base de datos. Entonces, para esto vamos a mostrar PHP nuestra base de datos hospital relacional, en donde tenemos justamente medicamentos, también tenemos los datos de pacientes, los datos profesionales y los datos de los sectores. Vamos a continuar entonces con la parte de JSON embebido con nuestro compañero Lautaro. Siguiendo con nuestro sistema, pasamos a lo que sería la etapa 2, donde decidimos darle un poco de flexibilidad a nuestra base de datos tradicional, digamos. En la tabla de pacientes agregamos una columna especial llamada antecedentes médicos, usando el formato JSON. Esto lo hicimos principalmente porque en un hospital para niños la información médica cambia muchísimo según la etapa y edad del paciente. Por ejemplo, para un bebé recién nacido necesitamos anotar detalles como las semanas de embarazo o el peso al nacer. Pero si el paciente es un chico más grande, anotamos cosas distintas como si tiene algún tipo de enfermedad o alergia. Si intentamos guardar todos estos datos tan diferentes en tablas comunes, vamos a tener un montón de columnas vacías sin usar, y en cambio, al usar JSON, esta tecnología nos permite guardar estos datos tan variados en un solo lugar, manteniendo nuestra base de datos mucho más limpia y ordenada. Para esto, en pantalla vemos cómo buscamos esta información. Usamos la función JSON extract. Elegimos usar esta función ya que independientemente de la versión de MySQL, sea nueva o vieja, se van a poder filtrar bien los datos que necesiten, sin importar la versión de MySQL que tenga el hospital o el sistema. Y después, pasando a la etapa 3 de MongoDB, que sería el corazón médico de nuestro sistema, es principalmente para manejar las historias clínicas del día a día. Dejamos de lado las tablas y pasamos a usar este sistema en MongoDB, ya que en una guardia
los médicos necesitan ver la información rápido en caso de tener una urgencia. Si guardamos las historias clínicas en tablas separadas para el paciente, el médico y los remedios, el sistema tendría que cruzar hasta 6 tablas diferentes para poder armar esa ficha. Eso hace que el sistema se vuelva bastante lento. Para evitar esto, usamos una técnica llamada embedding o anidamiento, que básicamente guardamos toda la lista de medicamentos adentro de la misma historia clínica de la consulta. Así eliminamos esos cruces lentos entre tablas y ahora cuando el médico de guardia abre la historia clínica, el sistema le trae toda la ficha de un solo golpe, lo más rápido posible y lista para ser leída. Bueno, ahora se está por mostrar cómo se ejecuta esto en MongoDB por mi compañero Maxi. Continuando con la lógica transaccional que introdujo Lautaro, la razón por la que elegimos MongoDB para la clínica no fue por algo en especial, sino lo elegimos por sus especialidades base y su alineación arquitectónica, ya que en una guardia pediátrica real el sistema debe ser básicamente disponible, ya que el acceso al historial de un menor es crítico y la base de datos debe responder rápido ante estas lecturas. También manejamos un soft state o un estado blando en el cual desnormalizamos intencionalmente datos como por ejemplo el nombre del profesional o el sector al momento de la consulta. Por ejemplo, si el médico cambia de especialidad el año que viene, el registro histórico mantiene la foto exacta de la auditoría que se realizó este día. Esto se sincroniza mediante la consistencia eventual entre todos los nodos del hospital, evitando bloquear la terminal del médico. Bajo el teorema CAP, clasificamos a MongoDB como un sistema CP, en el cual, por ejemplo, si el pabellón de internación sufriera un aislamiento de red físico, nosotros lo que haríamos sería suspender momentáneamente la escritura de ese nodo antes de permitir que un médico lea un tratamiento inconsistente o desactualizado sobre la medicación de un menor. Ahora vamos a ejecutar un comando filtrando por paciente DNI. En este caso vamos a ingresar a la consola de Mongo. También vamos a hacer uso de nuestra base de datos, que en este caso sería HospitalDB. Y dentro de HospitalDB podemos filtrar por paciente DNI dentro de la colección de historias clínicas y podemos ver los datos embebidos en la misma, como por ejemplo la evolución y medicaciones, que en este caso no tiene ninguna ingresada, pero sí ya tenemos, por ejemplo, el nombre del paciente, el diagnóstico, estado actual, etc. Bien, ahora pasamos al análisis operativo y la trazabilidad de flujos, un terreno donde las bases de datos relacionales y documentales sufren severas penalizaciones, por lo cual para esto implementamos un modelo de grafo en Neo4j, donde los pacientes, los profesionales, los sectores y nodos son todos nodos y sus interacciones son relaciones explícitas. Esto nos da una ventaja operativa única para las auditorías epidemiológicas, como por ejemplo el rastreo de vectores en un contagio dentro del hospital, que nos permite resolver en SQL qué pacientes sanos se contagiaron tras compartir un sector físico con un médico que atendió algún caso positivo. Esto implica en un alineamiento masivo de subconsultas y self-joins que son capaces de colapsar el servidor. Ahora en pantalla vamos a mostrar una auditoría en lenguaje Cypher. En este caso, retornamos la siguiente relación de profesional atendió a paciente que a su vez se encuentra o está ubicado en dicho sector. En este caso vemos el gráfico resultante, donde podemos obtener una cadena de relaciones directa para una eventual auditoría, en el caso de que tengamos algún contagio y necesitemos rápidamente detectar la relación que tuvo dicho paciente con otros, tanto profesionales como sectores también. Bien. Eso sería cómo implementamos la parte de trazabilidad de flujo con Neo4j. Y por último, ¿por qué descartamos la nube? Tenemos entendido que con Firebase tenemos exactamente la misma funcionalidad que tenemos con Mongo, sin algunas funcionalidades extra, nada más. Pero con Mongo podemos tener disponibilidad local. Tenemos la vulnerabilidad ante cortes de internet como si con Fire Firestore. Priorizamos tener una base de datos que podamos tenerla tanto en línea como también en local, sin poner en riesgo ante urgencias médicas la disponibilidad de la base de datos. Entonces, con eso concluimos que no es una opción la persistencia políglota, sino que en sistemas críticos como, por ejemplo, la del Hospital Pediátrico de Resistencia, básicamente es una necesidad. Necesitamos hacer convivir diferentes bases de datos para poder lograr el máximo rendimiento y disponibilidad posible.